Bueno, Ariana, continuando con el tema de la manipulación de información o la desinformación, esto es muy amplio, ¿no? De hecho, pudiéramos decir que existe un glosario de términos para entender todas estas cosas que hacen parte de lo que es la desinformación, ¿no? Sí, el tema es muy amplio y a veces confuso. Entonces, cuando uno habla de desinformación, muchas personas pueden quedarse como que, bueno, ¿qué es una fake news? Me estás hablando de bots, ¿qué es un bot? ¿Qué es una fake news? Para empezar, que se repite mucho, pero muchas veces desconocen el tema, desconocen el término. Ok, el término es el que más se repite como fake news, pero ahora no está tan recomendado usarlo a nivel de investigaciones y... fue lo primero que salió. ¿Por qué? Porque fake news es básicamente noticia falsa, ¿verdad? Y en sí está mal plantearlo así porque la noticia como tal no es falsa. O sea, entonces estarías como una contraposición allí de palabras. Entonces, pero básicamente es la propagación general de noticias no verificadas o falsas, lo que se conoce así, por distintas redes sociales. Pero ahora sabemos que no es simplemente noticia falsa, sino que es información errada, a lo que se le llama información errada, que puede ser con una intención o sin intención. O sea, lo estoy transmitiendo, no tengo la intención de transmitir eso, o si tengo una intención de desinformar o de crear una matriz de opinión, ahí es cuando estamos hablando ya de un proceso de desinformación. Correcto. Vamos a simplificarlo un poquito. Es como cuando te llega un audio de WhatsApp y te dicen cualquier cosa y la gente sin mediar quién lo envió ni nada, lo reenvía. Es sorprendente. Y después el audio dice reenviado muchas veces y aquello dice cualquier barbaridad, ¿no? Y lo que se reenvía muchas veces, y allí va otro tema, que es un lema que tiene Provox, uno de los aliados de la coalición, es que no todo lo masivo es real. O sea, hay que tener esto en mente, que todos los que nos están escuchando, no porque se diga en todos lados, no porque sea reenviado muchas veces, quiere decir que es real. Los bulos, o sea, las noticias falsas, como precisamente pueden y tienen esa intención. O sea, de ser masivos, de amplificar. Esa es su intención, ese es su objetivo, ¿no? Claro, porque después, ¿cómo atajas eso? El problema de esto es que hay muchas veces salen informaciones falsas, hablando del tema del COVID, de lo que vivimos con el COVID, porque es un tema general, mundial. Y se pasaron N cantidad de cosas, y aunque existían verificadores, y ahora vemos portales que son nada más verificadores de noticias, periodistas dedicados solamente a la verificación. O sea, ya es un hecho loco si uno lo piensa. O sea, los periodistas están para dar noticias, pero ahora están para verificar y decirle a la gente, mira, esto es falso. Sí. Exacto. Bueno, yo recuerdo que muchas de las noticias que enviaban así de manera masiva sobre el COVID, habían unas cosas que estaban redactadas como si fuesen unos reportajes increíbles sobre el tema y todo era mentira. Sí, pero es que allí hubo mucha desinformación, allí hubo mucha manipulación con el tema del COVID y con el tema de salud es sumamente delicado, sumamente delicado. Por ejemplo, yo he tenido familiares, o sea, personas cercanas, que tengo que sentarme y decirles, mira, mira, están diciendo que si me tomo la pastilla de la tensión y esta que es de este color y yo la tengo de este color, entonces, mira, si no te tomas la pastilla de la tensión te vas a morir. O sea, ya va, o sea, hay que sentarse, o sea, no puedes creer todo lo que sale en redes. No puedes creer, hay que tener un poco de criterio. Entonces lo que tenemos que es formar un criterio y cuando tenemos y lo primero que el consejo que hay que dar es que no reenvíes nada. O sea, hasta que tú no estés completamente seguro de que es verdad. Exacto. O que sea un medio confiable. Es un consejo vital en este. Porque es lo que te está diciendo. También tiene que ser un medio que sea muy confiable. O sea, no puedes enviar cualquier cosa que te llega de X página. O bueno, si te llega una información, verifícala. Es decir, están diciendo esto, voy a meterme en internet a ver si hay otro portal hablando del tema, si hay un portal de noticias serio, si hay un portal donde esté firmando un periodista. Porque generalmente estos portales de noticiosos falsos no tienen ningún tipo de firma. No. A ver si hay alguien verificado que me esté diciendo esto, porque generalmente los periodistas pues tienen una credibilidad. No van a lanzar una información que sea falsa intencionalmente, al menos. Exacto. Entonces hay cierto criterio allí que tenemos como que voy a evaluar, tengo que ver de dónde proviene esta información para saber si es verdad o no. No la reenvío de una vez, porque lo que estoy haciendo es amplificar. Exacto, y cometiendo un error. Profe, yo quiero hacerle una pregunta. Para que la audiencia entienda un poquito, ¿cómo podemos detectar que es una noticia errada? Bueno, cada vez
cada vez nos las ponen más difícil, porque no sé si ustedes han visto ahorita todo lo que ha salido con la inteligencia artificial, las fotos que mira estas fotos y no son, nunca se tomaron, pero o sea, cada vez nos las ponen más difícil, o sea, pero cada vez entonces tenemos que tener la percepción más aguda. Primero, verificar de dónde viene, cuál es la fuente de esta información. Generalmente las páginas de noticias, si tú estás leyendo una noticia, las páginas serias llegan y te dicen cuál es su fuente de la noticia. Si no hay ninguna fuente, allí no hay ningún tipo de información. Lo otro es que si lo estás viendo por redes sociales, es qué cuenta te lo está reenviando. O sea, quién lo dijo en las redes sociales. Cómo se está amplificando esto. Y resulta que es tendencia. Bueno, ¿quién está generando esta tendencia? O sea, tú llegas y ves y de repente te das cuenta que las cuentas que están dándole RT o que lo están divulgando son cuentas que no tienen seguidores, que tienen muchos seguidos pero no tienen seguidores. Son cuentas que no tienen fotos de perfil. O sea, sino que generalmente utilizan imágenes religiosas para en sus fotos de perfil. Y así como los que llegan los mensajes de Hola, soy María. Bueno, Hola, soy Ana, una foto de Cristo de la Misericordia. Exacto. Sí. Entonces es como tener un poco de criterio. O sea, no hay una persona delante de esto. O sea, hay alguien dando la cara ante esta información. Si no hay nadie, ninguna institución, nadie dando la cara ante esto, entonces son cuentas falsas. Hay muchas veces, cuando tú ves las cuentas, son cuentas creadas de forma muy reciente. O sea, son cuentas que no tienen 2 meses y tienen muchísimo contenido, muchos RT, muchos tweets, porque se encargan es de esto. ¿Por qué? Porque son creadas muy recientes, porque generalmente las redes sociales también tienen un trabajo de eliminar cuentas, de ir eliminando estas cuentas. Las mismas redes sociales tienen sus normativas también. Exacto, entonces los que los van violando van cerrando las cuentas, pero bueno, si me cierran las cuentas, pues yo abro otra. Así de sencillo, o sea, es como que replico, pero entonces tú te das cuenta, te fijas que estas cuentas no tienen mucho tiempo activas. Exacto. Eso también es un indicador. Ahora bien, esta gente que se la pasa retuiteando y todo no son en su mayoría bots, son personas contratadas que les pagan. Hay 2 tipos. Están los bots, que son los más fáciles de identificar, porque lo hacen de forma coordinada, es decir, dan RT o a algo cada 15 segundos, cada 30 segundos, en un periodo de tiempo específico. Entonces, bueno, es como mucho más fácil detectarlos. Hay otros que no son bots, sino que son personas y les pagan por esto. O sea, no son personas que tienen una vinculación o que lo hacen porque lo desean, sino porque le están pagando. Y de hecho reciben apoyos y reciben premios. Y son tropas, se les conoce como tropas, porque actúan como una tropa. O sea, exacto, llegas y le das una instrucción y allí todos corren por ello y entonces eso amplifica. Por eso el tema es que no todo lo masivo es real. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque entonces se masifica y cuando tú dices, bueno, hay periodistas que están detectando que esto no es real y lo publican. Sí, pero eso que publican ellos realmente muy pocas veces se hace masivo. O sea, ese proceso de verificación no se hace masivo, sino que la gente se queda con lo que vio al inicio. Exacto. Total. Bueno, también hay otros términos que es importante aclarar. El término de bots, ya lo dijiste. Hay un término también interesante que es el trolls, ¿no? ¿Qué es un trolls? O ese famoso, bueno, me estás troleando o voy a trolear a alguien, ¿no? ¿Cómo puede uno identificar a estas personas que detrás de una cuenta hacen este tipo de acciones? Bueno, los trolls no son bots. Como tú decías, los trolls son cuentas operadas por humanos que generalmente mantienen conversaciones o comportamientos muy polarizados. O sea, cuentas de odio. ¿Y quién no se encuentra cuentas de odio en las redes sociales? Hay muchísimas. Y que a veces no son trolls, sino que son de verdad personas que manifiestan su odio en redes. O sea, sí, es como lo hacen como por naturaleza. Mira, yo creo que es un fenómeno ya. O sea, no, los trolls específicamente responden a una estrategia. O sea, vamos a alguien lanzó esto, nosotros vamos en contra de esto. Entonces actuamos de forma coordinada y vamos a hacer un contenido muy polarizado. Eso es una cosa. Pero sí vemos que en redes sociales hay mucha gente que a la ligera opina y enjuicia a los demás. O sea, y lo digo en todos los aspectos. O sea, hay una denuncia, hay un juicio de valor, hay una ruptura. O sea, Shakira y Piqué, por ejemplo. O sea, nada más por poner otro tema.
O el tema del COVID, de las vacunas, son buenos, pero hay un tema de odio. O sea, cuando tú de repente ves unas cuentas que llegan y sueltan todo el veneno que tienen por dentro. Entonces tú dices, bueno, mira, esa persona detrás de esa cuenta diría eso cara a cara a alguien más. Pasa mucho con los fanáticos del deporte también. Sí, yo creo que generalmente no lo harían. Generalmente no lo harían porque es que se escudan en una red social. Eso también es hay que decirlo. O sea, hay mucha gente que por redes sociales dice cantidad de cosas, pero cuando tú te lo encuentras de frente porque puedes conocer a esa persona, jamás lo diría. Exacto. Ariana Briceño, quien nos acompaña aquí en Boo Digital Radio a través de WOPS 90.5. Ahora, en estos 6 meses, cuéntanos, Ariana, y de forma breve, ya para ir cerrando el programa, si estadísticamente hablando puedes decirnos alguna cantidad de cuentas que hayan cerrado, cuántas noticias o cuántas personas pueden haber descubierto detrás de portales desinformativos. No sé si te manejan esto desde el punto de vista estadístico o por su parte hablar también de lo que va a ser este cierre que van a tener dentro de muy poco, en este mismo mes. Bueno, la coalición como proyecto cierra como su primera temporada, por decirlo así, y viene un proceso de evaluación. O sea, cierra hoy es, ya estoy hasta perdida, bueno, primero de abril, cerramos en marzo. Aún quedan cosas por hacer, ya se cerraron el tema de los trabajos y el 12 de abril vamos a tener un evento online que los invito, va a estar por las redes de Media Análisis, porque Media Análisis como coordinadora va a estar en su cuenta de YouTube en una transmisión en vivo, también por su cuenta de Facebook, después va a quedar allí a las 7:30 de la noche. El evento va a estar presidido por Luis Carlos Díaz, el periodista Luis Carlos Díaz, que también es un activista digital muy importante en el país y muy reconocido en el país. Y básicamente vamos a hablar de los temas y de los trabajos que hemos realizado en la coalición y lo que con la coalición ha conseguido con esto. Y creo que, como tú decías, algunas cosas importantes que ha tenido la coalición en esto es que, yo al menos en un trabajo que hicimos, enviamos esa información que hicimos. Mira, encontramos estas cuentas que son anómalas, encontramos estas cuentas que están trabajando de forma coordinada. Cuentas principales, porque al final después se amplifican con muchísimas cuentas que son las tropas, pero cuentas principales y Twitter cerró 150 cuentas vinculadas que eran como nodos a raíz de lo que se le mandó, de la investigación que hubo, o sea, porque Cazadores de Fake News tiene una relación muy directa con Twitter. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, para seguir luchando contra esto, pero creo que la mejor es la prevención, es también formar un criterio cada quien para saber si estamos o no estamos en un proceso de desinformación y saber que es responsabilidad nuestra. O sea, nosotros recibimos todo masivamente, pero es nuestra responsabilidad también saber en qué creemos y en qué no. Exacto, bueno, más claro imposible, esperamos estar allí en vivo en ese informe de estos primeros 6 meses. Y la coalición continúa, seguiremos trabajando juntos. Ahorita luchar contra la inteligencia artificial también. No, bueno, es que también es desinformación. Sí. Entonces, cada vez nos las ponen más difícil. La cuestión es utilizar estas herramientas también a nuestro favor. Justo ahora estábamos hablando de la foto que se viralizó del Papa Francisco como rapero y todo en una moto, y todo era producto de la inteligencia artificial, y parece que muchas personas creyeron, incluyendo Bárbara, hasta que dijo, no, pues ya va, esto tiene algo de falso, y resulta que eran producto de... Ya no puedes creer ni en una imagen, o sea, que una imagen vale más que 1000 palabras, ahora ya no... Exacto. No, ya no. Se están derribando esas frases de hace años. Bueno, la audiencia que nos está escuchando, ya saben, no pueden creer todo lo que está en redes sociales, no pueden creer en todo lo que se hace viral. Hay que tener un poquito de sentido común con estas cosas. Vamos a verificar de dónde viene la información.